Iglesia, buen día. Qué bendiciones una vez más poder traer una palabra de bendición, de vida, de esperanza. Ayer las personas que ven o escuchan este video, pues quiero darle la bienvenida. Qué bendiciones que estén ahí conectados con nosotros, escuchando cada predica, cada mensaje que traemos. Pues sabemos que estos mensajes el Señor nos los coloca o pone en nosotros el deseo de llevar una palabra de bendición, porque sabemos que usted necesita el alimento espiritual al igual que nosotros, y pues qué bendiciones poder estar aquí trayendo esa palabra de bendición para su vida. Entonces, para iniciar quiero orar, quiero darle gracias al Señor porque nos permite llevar este mensaje y esta palabra a sus vidas y a cada una de las personas que tal vez por ahí se encuentran este video ahí en YouTube y el Señor toca sus vidas o les habla. Entonces esa es la palabra de Dios, ese es el mensaje de Dios y a eso fue lo que nos mandó el Señor. Entonces voy a empezar a orar. Amado Dios y Señor de la gloria, te doy gracias, Señor, en este momento, en este día. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Sabemos que dice en tu palabra que las palabras que se predican, el mensaje que se lleva son vida y son verdad, Señor. Y tú dijiste en tu palabra, Señor, que esa era la semilla que se sembraba en cada uno de los corazones, Señor. Solo tú sabes en qué tierra caen, si es una tierra fértil, árida, entre rocas, entre espinos, pero tú obrarás según como dice tu palabra, que será la semilla que cae, de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que será prosperada en aquello para la cual tú la envías. Por eso es que te doy gracias, Señor, te pido que me uses como ese instrumento útil en tus manos, que lleves un mensaje de aliento, de vida a cada persona, Señor. Y que aquella persona que tal vez no te conoce, Señor, que nunca ha tenido un encuentro personal contigo, que este sea el momento, que este sea la oportunidad que tienen en sus vidas, Señor, porque puede ser el último día que escuchan un mensaje de vida y salvación, Señor. Oramos por ellos, oramos porque tu misma presencia, Señor, sea ministrando tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu sea tocando cada día, cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Me quito de este lugar y dejo a ti, el maestro de este libro maravilloso que es la palabra de Dios, la Biblia, quien la escribió y quien la puede ministrar como quiera. A ti te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para empezar, pues el título que tiene esta prédica o este mensaje es el poder de la persistencia. Y así como vemos un mensaje o unos mensajes en la palabra de Dios sobre la viuda que va, insiste ante un juez, insiste y persiste para que el juez le dé una respuesta o para que se haga cargo de su caso, pues así mismo también nosotros a veces en la vida tenemos que persistir en muchas cosas. Cuando una persona empieza a estudiar, empieza a prepararse y quiere realizar una carrera en su vida, pues tiene que persistir, tiene que, como se dice, quemarse sus pestañas, estudiando, trasnochando, haciendo trabajos, haciendo muchas cosas, y persiste hasta el día en que llega a graduarse, el día que llega a obtener su título. Y este título pues le abre muchas puertas para que comience su vida laboral o su vida familiar. Aquellos que de pronto tienen un negocio que al principio no les da resultados, entonces persisten, vuelven y colocan, vuelven y de pronto lo cambian de lugar o tal vez colocan más cosas o le añaden cosas a este negocio hasta el momento en que llega a coger fuerza y llega el momento en que sí, se ve la bendición en este negocio. Entonces, en la vida tenemos que persistir de muchas maneras y en nuestros trabajos, en nuestro estudio, en nuestra vida misma, en un matrimonio nomás, uno tiene que empezar a percibir y a persistir todos estos cambios que debe uno hacer para poder llegar a la meta final o al éxito que llamamos aquí eternamente. Y pues eso es lo que sucede con algunos hombres y mujeres de fe que en determinado momento tuvieron que insistir y eso les dio un poder. Y ese poder de la persistencia a la que yo me quiero referir o la que quiero hablar. Entonces, pues, quiero ir a un versículo que está allí en Marcos 2 y miremos esa historia de un hombre que de pronto él no podía persistir, pero sí las personas que lo acompañaban persistieron
Y de acuerdo a esa persistencia de estos hombres, de estos colaboradores de él, pues recibió una bendición del Señor. Entonces quiero ir allí a Marcos 2, voy a empezar leyendo desde el versículo 1, dice así. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, a manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo y donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis dentro de vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues aquí vemos una historia y es muy bonito este relato en Marcos. Marcos siempre cuenta las historias como rápidamente, como si estuviera de afán, pero vemos en otros textos, como decían en Mateo o en Lucas, y podemos estudiarlos y podemos compararlos, y allí podemos encontrar otros datos más fuera de lo que prácticamente Marcos dice. Pero el texto o la narración más centrada es esta de Marcos, porque en las otras no nos dice que está en una casa ni que el Señor Jesús está en una casa, pero aquí sí nos dice que está en una casa. Y estudiando esa casa prácticamente, o puede ser, es posible, que era la casa de Simón Pedro, estaba allí donde Pedro. Entonces vemos que ellos rompen el techo porque había mucha gente, mucha multitud. Ellos hallaron unos obstáculos que no podían entrar prácticamente a la casa donde estaba Jesús. Dice que desde la puerta había mucha multitud porque él empezó a enseñarles la palabra de Dios y que allí no podían entrar. Entonces simplemente ellos decidieron ir por el techo, romper el techo y bajar allí al paralítico, al centro donde estaba el Señor predicando, enseñando. Y vemos que ciertas características y ciertas cosas que se presentan allí, y si nosotros pensáramos con el carácter que tiene Pedro, pues diría: bueno, porque están rompiendo el techo de mi casa, ¿cierto? Y hasta se pondría a pelear o de mal genio, pero no dijo nada, simplemente cayó porque sabía que el Señor Jesús estaba sanando, estaba predicando, y en ese momento había una necesidad de un hombre que estaba paralítico, y estos 4 hombres lo llevaron. Aunque vemos que estos 4 hombres nunca lo criticaron y le dijeron que él estaba ahí porque tal vez estaba en pecado o porque tal vez había venido una maldición a su vida, porque así hicieron nosotros vemos la historia de Job, y eso es lo que le dicen sus amigos, sus compañeros. Empiezan a criticarlo, empiezan a decirle por qué es que él está en esa condición y por qué él lo ha perdido todo. Pero a este paralítico nadie le dijo nada, simplemente ellos mismos colaboraron, ellos mismos persistieron, ¿cierto?, en llevar a este paralítico ante el Señor. Posiblemente estos 4 hombres eran amigos, eran hermanos, familiares. La historia no nos la dice, pero nos dice que eran 4. Cuando el Señor lo ve y que baja ahí donde él estaba, dice que sus pecados le son perdonados. Y allí es donde se enfrenta, o prácticamente aquellos judíos religiosos empiezan a hallarle faltas al Señor Jesucristo y a señalarlo y a hablar de él. Pero dice que en su espíritu él sintió, o él escuchó lo que cavilaban en sus corazones, y les dijo que era más fácil decirle al paralítico, ¿cierto?, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. Entonces, si uno lo ve en la forma real,
Uno al ver a un enfermo o una persona que está en esa condición, uno lo único que le puede decir, pues bueno, levántese o trate de levantarse o lo voy a llevar a un médico, o lo voy a llevar a cierto profesional que vea su caso y tratar de ayudar a solucionarlo, como hicieron sus amigos, como hicieron sus compañeros, y lo llevaron donde Jesús, porque ellos tenían una fe, ¿cierto? Entonces el poder de la persistencia era la fe. Ellos tenían una fe porque prácticamente vemos que aquí el paralítico, cuando uno está en una condición, cuando está en un problema, en una situación difícil, uno es el que menos tiene fe, porque uno ve su condición, pero si los otros que están alrededor de uno oran por uno o lo ayudan a tratar de solucionar el problema, pues ellos sí están teniendo fe. Mientras tanto el paralítico pues no tenía ninguna fe. Pero cuando ve al Señor Jesús que le dice tus pecados te son perdonados, tal vez esta era una condición en la cual estaba, era precisamente por sus pecados. Entonces el Señor le dice tus pecados te son perdonados, pero Él lo dice simplemente para que aquellos fariseos que estaban allí vieran quién era Él realmente, conocieran que Él era el Dios mismo ahí como un hombre que había venido entre nosotros como hombre, era el mismo Dios. Entonces aquí vemos cómo estos hombres tuvieron fe y lo llevaron a donde Jesús. Cuando Jesús le dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o tomas tu lecho y anda. Pues para nosotros podríamos declarar una palabra, decirle, no, pues ten ánimo que el Señor, pues, tú te vas a levantar de ese lecho. Pero decirle que tus pecados te son perdonados, eso no, esas palabras no vienen sino solo de alguien que tiene el poder para perdonar pecados. Y ese era el Señor Jesús. Entonces aquí es donde vemos que el Señor ya estaba mostrando su gloria, su majestad. Algunas veces leemos de que a veces y le preguntan al Señor, como sus discípulos le preguntan, bueno, ¿quién pecó, este o sus padres? En la historia del ciego, cuando él le pone el lodo en los ojos al ciego y le dice que va y se lave en el estanque, pues aquí vemos en esta historia que los discípulos después de que sucede todo esto, le preguntan al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor les dice simplemente, no es que haya pecado este ni sus padres, sino que es para que la gloria de Dios sea magnificada. Él siempre iba a recibir y mientras que estuvo en este planeta, en esta tierra, Él siempre buscó su gloria y la gloria del Padre, o más que todo la gloria del Padre, porque Él venía a dar testimonio del Padre. Entonces, quiero ir a otra historia que está allí en Juan 5, del 1 al 10. Aquí más adelante vamos a mirar en Juan 5. Y aquí también tenemos otra historia de otro paralítico. Y dice acá en el 5.1, dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos y ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es una historia muy parecida, pero fíjese que hay unas ciertas características que vemos acá, que dice que era un estanque que la gente creía o pensaba de que traía sanidad a sus vidas. La gente pensaba que al meterse en el movimiento del agua, podía ser que el movimiento, porque nosotros vemos de pronto cuando vamos a mirar allí un lago o cuando hay agua muy quieta, vemos que cuando sopla el viento se mueve el agua, se ve que se mueve, se ven las ondas en el agua. Entonces
Tal vez esto era lo que sucedía en Jerusalén y tal vez muchas de las sanidades que habían habido allí eran sanidades psicológicas. De pronto la gente pensaba, así como de pronto cuando nosotros nos vamos por aguas termales o cuando dicen que nos apliquemos esa greda, ese lodo que hay por ahí en las aguas termales, dice que somos sanos, ¿no? Que a veces trae sanidad, trae beneficios a nuestro cuerpo. Entonces, pudo haber sido que esto era un estanque que tenía mucha tradición, que la gente pensaba que traía sanidad realmente, pero no lo era así. Dice que aquí, y veo aquí que terminando, dice acá que cualquiera que se metía en esa agua quedaba, ¿cierto? Libre, quedaba sano de cualquier enfermedad, cualquier. Entonces allí es donde lo pone a uno a dudar a uno en la palabra cuando dice cualquier sanidad. Si yo estoy enfermo del corazón, ¿de qué me vale meterme a un estanque? ¿Cierto? Entonces era una fe que habían puesto, pero estaba puesta en ese estanque, no estaba puesta realmente en Dios. Y si aquí nos cuenta, narra la historia, dice que que a veces descendía un ángel y que tocaba el agua. Eso era porque era una narración, digamos, ficticia, una narración, como decir, un mito o una leyenda que tenían los judíos. Inclusive, si nosotros vemos en la Nueva Traducción Viviente, este versículo no se encuentra, no lo está. ¿Por qué? Porque simplemente pudo haber sido que algún escriba lo añadió debido a su tradición, pues colocó esto así porque era un estanque muy conocido, lo colocaron, pero realmente su fe, o vemos lo que está sucediendo acá, es que su fe estaba desviada. Pero aquí nos dice que en el versículo 6, que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así que le dijo, ¿quieres ser sano? Le preguntó. ¿Por qué el Señor le preguntaría, ¿quieres ser sano? Se supone que si él estaba ahí, estaba esperando y quería meterse al estanque y no podía porque siempre que iba a meterse otro llegaba y se le adelantaba. Pues entonces el Señor le hace esta pregunta, ¿quieres ser sano? Entonces, en la otra historia que vimos, habían 4. En esta historia nadie lo llevaba, simplemente él mismo, por sus propias fuerzas, voluntad, por su propio esfuerzo, él quería meterse en el estanque, él quería perseverar, y si estaba allí mucho tiempo, llevaba 38 años, ¿cierto? Entonces yo digo que cuántas oportunidades o cuántos intentos quiso él meterse en ese estanque y no había podido. Entonces él también estaba persistiendo, ¿cierto? Entonces había un poder en él que realmente no era fe, sino era como un deseo de meterse en ese estanque. Entonces cuando el Señor Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Entonces le dice que no hay ninguno, de pronto él diría, este me va a meter en el estanque, ¿cierto? En determinado momento me va a agarrar de mi cuerpo y me va a meter en el estanque. Pero el Señor simplemente le estaba preguntando porque quería saber qué le contestaba el paralítico. Entonces le dice en el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Entonces el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Quedó sano de una vez. Y le mostró realmente quién era él, que era el Hijo de Dios, que era el Dios Todopoderoso. Entonces aquí le estaba mostrando el Señor Jesús su poder. Y le estaba diciendo que sí, que podía ser sano. Entonces, igualmente, más adelante, bueno, en esta historia dice que muchos líderes religiosos lo vieron cargando su lecho y le dijeron que qué hacía cargando el lecho en el día de reposo. Y él simplemente, pues, ¿qué podía responder? Pues, alguien, igual que hizo el ciego, cuando le interrogaron, al ciego le interrogaron y fueron y llamaron a sus padres a ver si realmente había sido sano, a ver si realmente había nacido ciego. Y empezaron a interrogarlos, a interrogar al ciego, a interrogar a sus padres, hasta en determinado momento el ciego les dice, ¿ustedes también quieren ser discípulos de él? Entonces aquí los líderes religiosos se pusieron, bueno, de mal genio. Entonces aquí vemos que prácticamente el Señor muestra o nos muestra su deidad y su poder de sanidad, pero sanidad física, ¿cierto? Porque hay muchas clases de sanidad. En este caso estamos analizando la sanidad física. Entonces, quiero ir allí a Lucas 13.
En el versículo 10, mire lo que dice la palabra de Dios. Siempre nos dice que Jesús enseñaba, siempre estaba predicando, enseñando la palabra de Dios. Cuando le llegaban allí los enfermos, las personas que necesitaban de Él, para que les hiciera algún milagro o los liberara de algún demonio. Entonces aquí vemos como el Señor dice acá en el versículo 10, 13:10, Lucas 13:10, dice acá, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, le dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. A estos pues, venid y sed sanados, no es en día de reposo, no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió, dice el 15, diciendo, hipócrita, cada uno de vosotros desata en el día de reposo a su buey y a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces, siempre los líderes religiosos se oponían a las enfermedades, a las sanidades y a todas esas cosas que el Señor hacía. Siempre le buscaban como lo malo. Cualquiera se alegraría y cualquiera se maravillaría, y aún un líder religioso, digamos, de este hombre, como demostraba su poder, deberían de maravillarse, deberían de haber como venido a Jesús y haberle preguntado e interrogado quién era Él, cómo hacía estas sanidades, pero ellos siempre lo que hacían era criticarle porque sanaban el día de reposo, y el Señor lo hacía como más de punto, lo hacía que sanaran el día de reposo, porque era la manera como demostraba que estos líderes religiosos realmente eran unos hipócritas. ¿Cómo es que le dice este hombre que 6 días tienen para que vengan y sean sanos, y precisamente tienen que venir el día de reposo para que sean sanos? Entonces a ellos no les importaba tanto la sanidad, tanto el mantenimiento físico de una persona, sino les importaba más era guardar su ley, guardar su palabra, guardar todos estos ritos que prácticamente la tradición judía tenían, porque ni siquiera la ley prohibía esas cosas, simplemente ellos habían hecho otras leyes aparte de la misma ley, las cuales prohibían todas estas cosas en el día de reposo. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús siempre los confrontaba y les decía que eran hipócritas. Entonces aquí vemos ya 2 historias, o bueno, 3 con esta, del Señor cómo hizo sanidades a hombres, a mujeres que habían sido atados. Digamos, esta mujer había sido atada por 18 años por un demonio, dice que de enfermedad, y que el Señor la hizo libre. A las otras, al primero que vimos, al paralítico, vemos que lo perdonó, le perdonó sus pecados, pero que nunca, en estas otras 2, nunca les dijo que les perdonaba pecados, simplemente les decía, sé libre de tu azote. Así como le dijo al paralítico de Betesda, también le dijo, toma tu lecho y anda. Nunca le dijo, sus pecados te son perdonados. Entonces aquí vemos que diferentes maneras y diferentes situaciones el Señor sanaba de diferentes maneras. Y Él conocía, porque Él es el único que conoce la razón por la cual una persona se encuentra en esa condición. Hoy en día pasa lo mismo. Pues hoy, lamentablemente, hemos visto esos tales sanadores, esos tales hombres que de pronto llevan a un público, a un digamos, a una cruzada de milagros, y hacen muchos milagros, y uno dice, bueno, tienen el poder, tienen el don de hacer milagros, pero realmente, ¿quién está recibiendo la gloria? La está recibiendo el Señor, la está recibiendo ellos. Ahí es donde empezamos a discernir todas estas cosas y a ver realmente quién es el que está recibiendo la gloria. Entonces, a veces hay también, en estos casos también hay sanidades psicológicas. En el momento pues las personas pueden ser sanas, pero en otros momentos no. Y además nunca todos son sanos. Aquí cuando el Señor se venía, dice que los sanaba a todos de todas sus enfermedades, dice que a todos.
Cambio en esas cruzadas de sanidades, algunos son sanos, otros no. Entonces, muchas veces dicen, no, es por la fe que tenían ellos. Es porque este sí tenía fe y este otro no tenía fe. Pero realmente eso es una mentira porque el Señor aquí vemos que al paralítico, al primero que vimos que lo llevaban los cuatro, era la fe de los cuatro. Y le digo, sus pecados se son perdonados. A este paralítico de Bethesda, él tenía la fe, era puesta en ese estanque. Él no tenía fe, pero aún así fue sanado. A esta mujer que simplemente estaba escuchando allí al Señor predicar, cuando el Señor la ve ahí encorvada, fue porque Él quiso, porque él sintió misericordia, sintió amor de verla así encorvada, pues ¿qué digo? Simplemente puso la mano en ella y la hizo libre de ese azote o ese demonio que tenía enfermedad. Entonces, no siempre las enfermedades son sanadas, no siempre las personas tienen fe para ser sanas, pero realmente el Señor cuando quiere hacerlo, lo hace porque se quiere glorificar. Entonces, esto es lo que podemos ver y el poder de la persistencia, el poder de estas personas que quisieron realmente estar allí con Jesús, estar allí de pronto escuchando la palabra de Dios. Y a veces personas son libres escuchando nomás la palabra de Dios, porque allí es donde se ministra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede ser libre, porque hay unas personas que están simplemente enfermas espiritualmente, hay unas que están enfermas sentimental o emocionalmente y hay otras que están enfermas físicamente. Entonces podemos ver que hoy en día sí podemos conocer y muchos médicos, muchos psicólogos, muchas personas que se dedican profesionalmente a todas estas cosas saben que hay sanidades que simplemente es porque la persona se encuentra emocionalmente mal y están enfermas. Entonces necesitan una sanidad emocional, otras que necesitan una sanidad espiritual y otras que necesitan una sanidad física. Entonces aquí es donde empezamos a ver y a discernir todas estas cosas. Entonces para que a través de esta palabra y a través de lo que estamos viendo acá, no seamos engañados por los ciertos sanadores y ciertas personas que lo que hacen es jugar con la fe de las personas y lo que hacen es prácticamente sacar dinero también a las personas. Entonces quiero ir allí a un último versículo que está allá en Isaías 53. Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados. Fíjese que está diciendo fuimos todos curados. Entonces quiero ir allí a una cita que la complementa, que está en Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice en la palabra de Dios. Bueno, voy a leerlo desde el 23, dice acá, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos curados. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Pues por cuya herida fuimos todos curados. ¿Y curados de qué? No es de las enfermedades, o si no, no hubieran habido enfermedades todavía. Mucha gente entonces estaría sana hoy, no estarían enfermos. Dice que por cuya herida fuimos nosotros sanados o curados. ¿Y cuál fue la herida? ¿Y cuál fue ese castigo que dice acá Pedro, quien llevó, cierto, nuestras enfermedades, quien lo maldecía no respondía con maldición? Entonces dice que Él se entregó a sí mismo. Él fue el único que entregó su vida por nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros curados, dice tanto Isaías como aquí Pedro. Entonces, Pedro está aclarando lo que dice Isaías o lo está complementando. Y allí podemos ver que hay una enfermedad en la humanidad que es de todos. Todos tenemos una enfermedad y una maldición, y debido a esa enfermedad y esa maldición es que todos nosotros, todos los hombres, estamos contaminados con esa enfermedad que es el pecado. El pecado es el que nos enferma. El pecado es el que hace o el que hizo prácticamente que el Señor fuera a la cruz, ¿cierto? Que lo maldijeran,
que lo escupieran, que recibiera maldición. Y esa maldición la llevó Él sobre su cuerpo por nosotros. Entonces aquí es donde empezamos a ver que por su llaga fuimos nosotros curados de qué, curados de ese pecado. Entonces la persona que está escuchando allí, que nos está viendo, que está viendo en este momento este mensaje, usted puede ser curada de su pecado, de ese pecado que desde Adán lo traemos todos los hombres. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor ya hizo la obra, ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es creer en fe, es realmente reconocer que somos pecadores, reconocer que tenemos a un sanador de ese pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la manera como debemos enfocar esto de las enfermedades y esto de estos dos versículos que estamos viendo acá, cómo nos lo aclaran. Es una enfermedad que es mundial, que es general, que es universal para todos los hombres. Estamos enfermos y debido a esas enfermedades, a esa maldición, somos enfermos, estamos enfermos. Y cada día el hombre va envejeciendo, ¿cierto? Y de alguna enfermedad tenemos que morir en algún día. Algo tenemos que morir de alguna manera o de algún modo tendremos que prácticamente morir. Entonces el Señor lo que vino a traer sanidad fue una sanidad espiritual y esa sanidad fue del pecado de nosotros. Entonces aquella persona que me está viendo, que está escuchando, entienda que realmente el Señor quiere traer sanidad a su vida, una sanidad espiritual. De pronto usted también tiene una sanidad emocional o necesita una sanidad emocional o una sanidad física. El Señor lo puede hacer. Y si el Señor te sana espiritualmente, te puede sanar emocional y físicamente. También puede hacerlo. Simplemente hay determinados momentos o determinadas maneras como Dios obra a través de una enfermedad. A veces esa enfermedad la usa el Señor para que usted se acerque a Él. A esa enfermedad a veces la usa para que otro familiar conozca a Él. A veces usa esa enfermedad para que otros glorifiquen a Dios. Y eso es lo que el Señor siempre busca, su gloria. Y que a través de esa enfermedad que usted tiene, usted entienda quién realmente es Él. Porque si usted muere siendo un pecador, sin recibir a Cristo, sin recibir la sanidad de su pecado, usted va a ir a un infierno, va a ir a un lugar de tormento. Y entonces, y si usted de pronto es sano, no tiene ninguna enfermedad o ha sido sanado en algún momento, pero no tiene a Cristo, pues tampoco vale de nada. Fijémonos en Lázaro. Lázaro fue resucitado, ¿cierto? Se dice que fue resucitado, pero realmente fue levantado de los muertos, pero él volvió a morir. ¿Por qué? Porque él era pecador, seguía siendo pecador y tuvo que morir. Entonces, algún día todos nosotros vamos a morir debido al pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, dice Romanos 3:23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, dice que de cierto te digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces yo hoy lo invito a usted que está viendo este mensaje, este video, de que se acerque a Jesús. Puede tener usted una enfermedad física, una enfermedad emocional o espiritual, pero yo le hablo de la espiritual, que es la que importa. Porque usted puede ser muy sanito, pero si no recibe a Cristo, se puede ir allí a un lugar de tormento. Entonces simplemente es usted reconocer que es pecador. Si usted quiere, cierre sus ojos ahí, levante sus manos si quiere, si lo puede hacer, y simplemente entregue su vida a Jesús. Simplemente dígale que se arrepiente de su pecado y Él va a ser un Dios justo, un Dios bueno que lo va a recibir. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y hallaremos descanso para nuestras almas. Entonces simplemente cierre sus ojos y dígale al Señor así: Señor Jesús, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, porque me has hecho entender que yo estoy enfermo realmente, que tengo una enfermedad que viene desde Adán y que a través de esa enfermedad, si ha llegado a morir con esta enfermedad del pecado, puedo ir allá a un infierno, a un lugar de tormento. Por eso es que hoy quiero abrir mi corazón a ti, me arrepiento de mi pecado, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado y hoy abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para morir por mis pecados y darnos sanidad de ese pecado o de esa enfermedad que es el pecado. Yo te doy gracias, amado Señor, te recibo como mi Señor y Salvador y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu.
En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta simple oración, arrepintiéndose, abriéndole su corazón al Señor y deseando de que Él venga a hacer una obra grande en usted, pues si lo hizo de corazón, el Señor conoce realmente quién es sincero en esta oración, en esta aclaración, en este arrepentimiento, y simplemente lo va a sellar con el poder de su Santo Espíritu y va a empezar a hacer una obra en usted. Y esa obra la va a perfeccionar día a día hasta que Él vuelva por su iglesia o usted muera. Entonces, yo le voy a dar gracias al Señor por su vida, le voy a dar gracias por esa decisión que tomó hoy, porque no es una decisión cualquiera, es una decisión que trasciende la eternidad, es para donde va usted. Y algún día alguno de nosotros vamos a morir, pero ¿a dónde vamos a ir? Ese es el meollo del asunto y eso es lo que tenemos que realmente, o lo que importa en esta vida. Entonces, vamos ahora para terminar. Amado Dios, yo te doy gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me diste nuevamente de traer un mensaje, Señor, de vida, de bendición para cada persona que escucha o ve este mensaje, Señor. Yo te pido que toques a cada una de estas vidas, a cada uno de este hombre, esta mujer, estos jóvenes o estos niños inclusive que escuchan o que ven este mensaje, Señor. Yo te pido, Señor, que los selles con el poder de su Santo Espíritu, que los llenes de tu amor, de tu gracia, Señor. Tú conoces los corazones, tú conoces si esta palabra, si esta semilla cayó en un corazón, en una tierra fértil, Señor. Tócala, llénala de tu presencia, Señor, y muéstrale tu misericordia y amor. Gracias, Señor, por estas personas. También te pido por aquellos hermanos que se encuentran en tribulación, en angustia, que se encuentran en enfermedad, Señor. Trae sanidad, trae alivio a sus vidas, Señor. Trae paz a sus corazones, Señor. Porque dice tu palabra que mientras que vivimos en esta tierra vamos a tener aflicción, pero que confiemos en ti porque tú has vencido al mundo. Y hoy confiamos en ti que tú vas a obrar de acuerdo a tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.